Bienvenidos al segmento 1 de la primera semana del módulo de cálculo 2. En ese segmento vamos a trabajar antiderivadas. Vamos a comenzar viendo la definición, muy rápidamente explicando qué significa una antiderivada, para poder proceder a hacer dos ejercicios, pues que tienen un poco de grado de complicación, pues para que ustedes vean cómo se trabaja pues con antiderivadas. Entonces, comencemos. La definición de antiderivadas, como ven en la diapositiva, es la siguiente. Una función f mayúscula se llama antiderivada de la función f en un intervalo i si f de x es igual a la derivada de f de x. Noten la mayúscula y la minúscula. La mayúscula es la antiderivada y la minúscula es la función normal. Entonces, una función es la antiderivada de una función f dada si al derivar la función f se llega a la función antiderivada. Por eso se llama antiderivada. Bueno, em, ahora vamos a también pues a trabajar algo que llamamos la antiderivada más general. La antiderivada más general de una función es simplemente a la antiderivada sumarle una constante. Entonces por eso ahí dice f de x más c. Nuestra definición por medio de integral es la siguiente. La integral de f de x es igual a f de x más c. Y esta definición, esta última definición, es la que vamos a trabajar el día de hoy con antiderivadas, esta última definición. Ok, entonces, un segundo borro acá. Entonces, para trabajar y para hacer los dos ejercicios que vamos a proponer en este segmento, vamos a tener en cuenta una tablita de antiderivadas. Las tres primeras funciones, estas tres, son las definiciones de cómo antiderivar, pues funciones sencillas como lo son. Denme un segundo y explicamos cada una de esta tabla. Bueno, la primera me dice algo muy similar a lo que pasaba en los límites y algo muy similar a lo que pasaba en las derivadas. Una constante arbitraria por una función. Si yo quiero encontrar la antiderivada de una constante por una función, entonces miren lo que pasa. Se deja la constante quieta y se halla la antiderivada de la función. La primera en la tabla de las antiderivadas, la primera que vamos a tener en cuenta. La segunda también es muy similar a lo que pasaba en límites y a lo que pasaba en derivadas. Si se tienen dos funciones sumándose y queremos hallar una de las antiderivadas, entonces pues halle la antiderivada de la primera función y súmele o réstele la antiderivada de la segunda función. Esa es otra regla que vamos a utilizar hoy. La tercera es la antiderivada de cualquier función potencia, exceptuando cuando cuando el n, el exponente es menos 1. Entonces básicamente pues esa es la definición. Si se tiene, por ejemplo, pongamos acá un ejemplo, x al cuadrado como una función, ¿qué me está diciendo la regla? Me está diciendo, mire, para hallar la antiderivada de x al cuadrado, ponga x al cuadrado, o sea, a la 2, súmele 1, entonces quedaría x a la 3 y divídalo por ese mismo número, x a la 3 sobre 3. Ok, ahorita vamos a trabajar pues con antiderivadas, entonces voy a borrar esta parte. Las otras son antiderivadas específicas, entonces ¿cuál es la antiderivada de 1 sobre x? ¿Cuál es la antiderivada de a la x? ¿Cuál es la antiderivada de coseno de x, de seno de x? De secante, de cosecante, de secante por tangente. Todas estas definiciones salen de las definiciones de derivadas. ¿Por qué? Porque recordemos que la antiderivada es igual a la derivada de la función más c. Pero acá estamos haciendo una antiderivada particular, entonces sin el más c. ¿Cómo nos damos cuenta que lo que estamos haciendo acá o que estas antiderivadas pues efectivamente son las antiderivadas de una función? Podemos decir que de aquí para allá, si derivamos, llegamos. Si la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, hombre, está bien. Si la derivada de a a la x es a la x, está bien. Si las derivadas hacia la lado izquierdo al derivar se llega a la columna izquierda, entonces está bien. Por eso les digo que todas estas definiciones salen de nuestra definición inicial de derivadas.
Ok, bueno, entonces vamos a comenzar con el primer ejemplo, hacerlo bien despacio y cómo se halla la antiderivada de esta función. Para hacerlo, entonces, lo primero que tenemos que ver es que hay una división. O sea, g de t es una fracción. Una fracción en donde arriba hay una función con 3 términos y abajo hay una función con un término. Entonces, arriba está 1 más t cuadrado y abajo está raíz de t. Si vemos en nuestra tabla de antiderivadas, no hay nada que nos diga cómo antiderivar una división. Miren las únicas las que tenemos acá. La que se parece a la división es 1 sobre x, pero miren que no es igual. La que se parece a la división es 1 sobre 1 menos x al cuadrado, pero miren que tampoco es igual, porque arriba hay 3 términos. Y también tenemos 1 sobre 1 más x cuadrado, pero tampoco es igual. Entonces, por el lado de las antiderivadas iniciales como las que tenemos acá, no podemos antiderivar. Tenemos que operar y simplificar esta expresión para poder antiderivar. ¿Cómo vamos a operarla? Todavía no estoy antiderivando, simplemente voy a reescribir la expresión. Vamos a utilizar la siguiente propiedad. Si tenemos que a sobre c, si tenemos una suma de fracciones de esta manera, a sobre c más b sobre c, nosotros sabemos que para sumar fracciones con mismo denominador, sumamos los numeradores y dejamos el denominador quieto. Vamos a devolvernos. Acá tenemos 3 términos, entonces podemos expresar esa fracción como la suma de 3 fracciones. 1 sobre raíz de t más t sobre raíz de t más t cuadrado sobre raíz de t. Ok, ahora vamos a seguir reescribiendo. Otra propiedad. Nosotros sabemos que si tenemos la raíz m de a la m, se puede escribir como potencia como a la m sobre n. O sea, una potencia fraccionaria. Por lo tanto, esto quedaría 1 sobre t a la 1 medio más t sobre t a la 1 medio más t cuadrado sobre t a la 1 medio. Otra propiedad. Vamos a hacer dos propiedades acá. Por un lado, la propiedad es la siguiente. Nosotros tenemos otra propiedad de las potencias que dice que a la menos b es igual a 1 sobre a la b. Esta propiedad la vamos a utilizar en el primer término. Y la propiedad de a la m sobre a la n es igual a la m menos n, la vamos a utilizar en el término segundo y tercero. ¿Por qué? Porque necesito reescribir de la forma más simplificada de tal manera que pueda antiderivar. Entonces g de t es igual a, con la primera propiedad me quedaría el primer término t a la menos 1 medio, el primer término, más. Entonces acá tenemos que imaginarnos un 1, quedaría t 1 menos 1 medio, 1 menos 1 medio es 1 medio, más t 2 menos 1 medio, 2 menos 1 medio son 3 medios. Y esta función, que es una forma de reescribir la primera, es igualita, o sea, las funciones no cambiaron, es una forma de reescribir, está escrita de otra manera, pero es la misma función. Esa función sí se puede antiderivar. ¿Cómo la vamos a antiderivar? Devolvámonos. Tenemos una regla que nos permite antiderivar funciones potencia. Miren que acá está t a la algo, t a la algo y t a la algo. Primer término t a la algo, segundo término t a la algo, tercer término t a la algo. Entonces tenemos una regla que nos permite antiderivar esas tres. Y tenemos otra regla, que es la segunda, que nos permite antiderivar la suma de dos funciones. Por lo tanto, pues si podemos antiderivar la suma de dos funciones, podemos antiderivar la suma de tres funciones. Entonces, toda esta primera parte de la columna izquierda solo fue reescritura. Ahora sí, la antiderivada, miren que pongo la G mayúscula, es igual a. Las reglas dicen lo siguiente, para las tres, es una fracción en donde se pone t y necesitamos hacer menos 1 medio más 1. Menos 1 medio más 1 es 1 medio.
Entonces queda t a la 1/2 dividido en 1/2. Estoy aplicando esta propiedad. Se le suma 1 en el exponente y se suma 1 en el denominador. Más, otra vez, t ahora es 1/2 más 1. 1/2 más 1 da 3/2. Entonces quedaría t a la 3/2 sobre 3/2. Más t, y ahora es 3/2 más 1, eso son 5/2. T a la 5/2 sobre 5/2. Antiderivé cada término de la función g, cada término. Entonces en el primer término había un negativo 1/2, en el segundo 1/2 y en el tercero 3/2. Por eso es que allá hice esas operaciones. Listo. Entonces g de t mayúscula porque es la antiderivada. Bueno, acá me falta un más c porque es la antiderivada más general. Y acá simplificando me quedaría 2t a la 1/2 más 2/3 t a la 3/2 más 2/5 t a la 5/2 más c. Esa es la antiderivada más general. Entonces acá pongámosla. Encerrémosla en un cuadrado para decir que esta es la respuesta. Todas esas operaciones las utilizamos para poder hallar la antiderivada más general. El truco, o lo que quiero que ustedes vean en este ejercicio, es que se puede reescribir la expresión. O sea, este ejercicio es para que ustedes entiendan cómo reescribir la expresión para antiderivar. Esta función inmediatamente no se le puede sacar la antiderivada. No es lo de darle antiderivada de arriba y antiderivada de abajo, no, señores. Toca en varios pasos reescribirla para llegar a una expresión en donde, que es equivalente a la primera, en donde se puede sacar la antiderivada por la tablita que tenemos. Bueno, entonces ahora vamos con este ejercicio. En este ejercicio, entonces, pues vamos a simplemente antiderivar la función 2 raíz de x más 6 coseno de x. Es una suma, entonces tenemos que hallar la antiderivada del primer término, la antiderivada de este, y la antiderivada del segundo término. Antes de hallar las antiderivadas, como hay una raíz, tenemos que reescribir. La raíz se escribe como x a la 1/2, la raíz cuadrada, más 6 coseno de x. Y entonces ahora sí voy a hallar la antiderivada. F de x es igual a, miren que en la tabla, la primera dice, si se tiene un múltiplo por una función, deje el múltiplo quieto y antiderive la función. Es decir que, si tengo un múltiplo por una función, dejo el múltiplo quieto y antiderivo la función. La antiderivada de x a la 1/2 es 1/2 más 1, ya lo habíamos hecho, 3/2 dividido 3/2. Ahí está la antiderivada de x a la 1/2. Más 6 y la antiderivada de coseno, perdón, la antiderivada de coseno es seno. Entonces quedaría más 6 seno de x más c. Ahora simplifiquemos. F de x es igual a 2 por 2/3 x a la 3/2 más 6 seno de x más c. Finalmente simplificamos esas fracciones que se pueden multiplicar y quedaría 4/3 de x a la 3/2 más 6 seno de x más c. Y esta es la respuesta de esta antiderivada. Era un poco más sencilla que la primera. Acá quería que se dieran cuenta que podemos, pues con la suma, simplemente desantiderivar cada expresión. Y también que se dieran cuenta que en raíces es necesario, para poder antiderivar, reescribir. Todas las raíces o fracciones, como fueron en el caso del ejercicio 2 y el ejercicio 1, se deberían de reescribir para poder antiderivar. Ok, ahí está la respuesta. Vamos a terminar este segmento con el ejercicio 3.
otra antiderivada, pues ya hay tres términos, acá está la función exponencial, la función seno y hay otra función raíz, entonces vamos a trabajar esta. h de t es igual a 2e a la t sobre 5 menos seno de t sobre 2 más t a la 3 medios. Entonces, de nuevo, hay tres términos. Si hay tres términos, entonces tenemos que antiderivar el primero, antiderivar el segundo y antiderivar el tercero. Hay tres términos, entonces vamos a hacer la antiderivada de los tres. Los tres términos salen por antiderivada directa. El tercero ya está escrito en forma de potencia. La antiderivada del segundo, seno de t, la conocemos y la antiderivada de a a la t también la conocemos por la tabla. Entonces, la antiderivada, miren que pongo mayúscula, es igual a 2e a la t sobre 5. Dejemos la constante quieta. 2 sobre 5 la dejamos quieta. ¿Y cuál es la antiderivada de a a la t? La tabla, igual es muy sencilla, la antiderivada de a a la t es e a la t. Mirenla acá. Entonces, quedaría e a la t. Menos, dejemos las constantes quietas, 1/2. Y la antiderivada de seno a la t, devolvámonos a la tabla, la antiderivada de seno a la t es coseno a la t. Entonces quedaría negativo coseno a la t. Entonces acá está. Entonces quedaría menos 1/2 negativo coseno a la t. Más, y ahora acá es una fracción, t 3 medios más 1 daría 5 medios sobre 5 medios. Listo, simplifiquemos lo que se pueda simplificar en esta antiderivada, más c. Y perdonen, no, sí, puse más c. Listo, más c. Entonces simplifiquemos lo que se pueda simplificar. Quedaría 2e a la t sobre 5, menos y menos más coseno de t sobre 2, más 2 quintos, porque 5 medios está en el denominador y al pasar se invierte, t a las 5 medios. Bueno, otra manera de escribirla toda como para conservar la misma escritura en los tres términos, entonces quedaría 2 e a la t sobre 5 más coseno de t sobre 2 más 2 t a las 5 medios sobre 5. O si bien se quiere escribir de otra manera, podemos escribir 2 quintos de e a la t más 1/2 de coseno de t más 2 quintos de t a las 5 medios. Recuerden que ya les escribo las expresiones. Esta expresión, esta respuesta y esta respuesta significan lo mismo, solo que en un lado estamos uniendo toda la fracción y en el otro lado estamos separando la fracción de la función, pero realmente son las mismas expresiones. Entonces acá está las dos respuestas de nuestro ejercicio 3. Recapitulemos. Miren, para hallar la antiderivada más general de la expresión, entonces generalmente cuando hayan fracciones y raíces como en el ejercicio 1, lo importante es reescribir la expresión. Cuando uno reescribe la expresión, encuentra pues que es fácil antiderivar. La primera expresión, tal como está el ejercicio, no es fácil antiderivar. O sea, ahí la antiderivada no se va a poder hacer directamente. Entonces tenemos algunas propiedades. Recuerden que las propiedades acá las escribimos en la parte derecha, que fue esta parte. Aquí están las propiedades que utilizamos. Y entonces tenemos estas propiedades de los números reales y de las potencias con las que paso a paso llegamos de una función que era difícil antiderivar a la misma función escrita de otra manera en donde las antiderivadas salen directamente. Perdón. Y bueno, después ya simplemente se utilizan las fórmulas de la tablita para poder hallar la antiderivada. En la segunda también, si tenemos una raíz, hay que reescribir la raíz y tener en cuenta que las constantes que están multiplicando a las funciones, pues simplemente quedan como ellas mismas. O sea, si acá hay un 2 multiplicando a x a la 1/2, pues acá hay un 2 multiplicando a la antiderivada. Si acá hay un 6 multiplicando a coseno de x, acá hay un 6 multiplicando a la antiderivada de coseno de x.
Se llama la regla del múltiplo constante, que es muy parecido a lo que hacíamos en derivadas y en integrales. Y en el tercero, entonces pues son tres términos, podemos antiderivar los tres términos, tenemos la tablita que nos dice directamente cómo hacer estas antiderivadas y se puede escribir de las dos maneras como ahí están encerradas en los rectángulos. Entonces, con esta parte terminamos el primer segmento de la primera semana. Recuerden que en esta parte vimos antiderivadas. Ustedes tienen que, con la tabla y con las fórmulas de antiderivadas, pues practicar bastante para seguir con el resto de la lectura. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente teleconferencia.